Más adelante en KTVB en español puedes notar más tráfico en la carretera 10 Mile. Te contamos por qué más adelante. Y condiciones más soleadas y secas con vientos ventosos para martes antes de que llegue la próxima ronda de lluvias. Héctor Mendoza tiene los detalles enseguida. Y con el Día de Acción de Gracias y la Navidad acercándose, puede ser una temporada dura para muchas familias. Te decimos de los recursos para ayudar con alimentos y mucho más. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez. Hoy un tribunal estatal de Idaho escuchará el testimonio de 4 mujeres a las que se les negaron los abortos a pesar de enfrentar serias complicaciones por el embarazo. En el 2023, en septiembre, el Centro de Derechos Reproductivos presentó una demanda contra el estado de Idaho pidiéndole al tribunal que aclarara las circunstancias que califican como excepciones de emergencia médica en las prohibiciones de aborto aquí en el estado de Idaho. Idaho tiene una de las prohibiciones de abortos más restrictivas aquí en el país, con excepciones no tan claras que han dejado a los médicos inciertos cuando pueden dar atención abortiva. Esto significa que los pacientes son obligadas a esperar hasta casi la muerte para recibir atención o a salir del estado si pueden. Desde que la ley entró al vigor en el 2022, más de 1 de cada 5 doctores han salido del estado. Una mujer murió después de un accidente que pasó anoche en Caldwell. Esto pasó alrededor de las 4 de la tarde. Una mujer de 43 años conducía hacia el oeste de Homedale, en la calle de Homedale, cuando su coche se desvió y golpeó a un árbol. La policía del estado de Idaho está investigando este caso. Y Idaho sigue siendo uno de los estados más rápidos en crecimiento de la nación, lo que también significa que hay más autos en la carretera. La Asociación de Planteamiento Comunitario, también conocida como Compass, verificó este dato. Los estudios de tráfico muestran que ha habido un aumento de los tiempos de viaje desde el año 2010 al 2023 en el Valle del Tesoro, pero cuando observamos los últimos 5 años en el Interstate 24, la ruta que usan los conductores de Caldwell, Nampa y Meridian para llegar y salir del centro de Boise, Compass dice que no hemos visto muchos cambios en los tiempos de viaje. No hemos visto que el tiempo promedio de viajes en las carreteras interestatales hayan cambiado mucho en los últimos años. Sin embargo, lo que hemos visto es que hay más días en los que hay un accidente o un evento que realmente frena el tráfico. Compass dice que donde hay construcción, el tráfico sigue. Y hay otro proyecto enorme que está llegando a la calle de 10 Mile en Meridian. Esto se llama el distrito de 10 Mile. Será 222 acres de tiendas, restaurantes y viviendas. Christy Little, que es la administradora de servicios de desarrollo de ACHD, dice que las carreteras podrían ser aún más ocupadas. Generará mucho tráfico y se prevé que afecte a la calle 10 Mile, pero 10 Mile está construida hasta su configuración final. ACHD en la ciudad no tiene planes de ampliar la carretera, por lo tanto el desarrollador ha diseñado su sitio para que tenga caminos internos, de modo que si se va del lado este del sitio al lado oeste del sitio, lo hace internamente y no tiene que salir por 10 Mile y dar la vuelta por Franklin, lo que sin duda ayudará. Podría comenzar a construir edificios en el distrito de 10 Mile el próximo año. Puedes leer más información sobre este caso específicamente en nuestro sitio web ktvb.com/español. Y en noticias regionales, el viernes es el día de que esperaremos que el juez de Washington emita un fallo sobre la fusión de Kroger y Albertsons. Eso es según la oficina del procurador general. El juicio acaba de concluir el mes pasado y el Estado buscó bloquear la fusión por preocupación de que una menor competencia conduciría a los precios más altos para los compradores. También podría impactar a los consumidores porque Albertson y Kroger, propietario de Fred Meyers,
han propuesto cerrar o vender varias tiendas en caso de que la fusión se realice. La Comisión Federal del Comercio también ha demandado para bloquear este acuerdo. También estamos esperando que la decisión del juez sobre esta demanda pase, y eso le contamos más cuando tengamos más información. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Ya que hemos visto que el sistema que vimos el lunes por la tarde salir hacia el este, vamos a ver que condiciones más secas se permanecen para el martes, pero también vamos a ver condiciones más ventosas para el día o para el Valle de Tesoro. Vamos a continuar con una brisa más leve que en los lugares aquí como Jerome y Twin Falls en el Valle Mágico, donde se van a ver esos vientos que van a incrementar a casi 30 millas por hora y esos ráfagos de viento de 40 a 50 millas por hora para el martes, y eso continuará un poco más leve para el miércoles, pero vamos a seguir viendo que esas condiciones van cambiando día por día. Vamos a ver que condiciones para el martes están secas, pero al llegar el miércoles, el jueves y llegando para el viernes, vamos a ver que ese sistema nos va a traer lluvia que regresa, y vamos a ver también que van a regresar nieve a las montañas. Aquí vamos a ver el modelo a futuro que nos lleva hasta el miércoles por la mañana, donde vamos a ver un poco más de esas nubes que van a incrementar, y vamos a ver que en ciertos lugares más favorecidos en las montañas que se va a ver al principio del día, pero al terminar el día miércoles vamos a ver que esa lluvia regresa al Valle de Tesoro, posiblemente llega al Valle Mágico, pero se ve que por ahorita no se llega nada al Valle Mágico, y vamos a continuar con esas lluvias y esa nieve que continúa hacia el jueves para el viernes. Y aquí vamos a ver los totales que no se ve mucho aquí en el Valle de Tesoro, se ve más en lugares como McCall y en Stanley, que se ven casi a mitad de 1 pulgada en ciertos lugares. Y también vamos a continuar a incrementar la cantidad de nieve que vamos a ver, y esto es por varios sistemas que vamos a ver llegando hacia el martes de la próxima semana. Si ve aquí, es posible que nos caiga nieve para el Valle de Tesoro y en ciertos lugares en el Valle Mágico. Vamos a ver aquí en el pronóstico extendido que vamos a ver esas condiciones bien estacionales hasta el jueves. Esas temperaturas bajan hacia el domingo para el martes y para el lunes, donde se ven esas temperaturas que bajan a los bajos 40. Otra vez les quiero mencionar que es posible que veamos nieve el domingo, el lunes hacia el martes, pero todavía vamos a estar al tanto con ese sistema y los sistemas que vienen en nuestro pronóstico extendido. Gracias, Hector. Bueno, muchas organizaciones aquí locales se están preparando para las fiestas navideñas, y si necesita apoyo adicional en esta temporada festiva, la Misión de Rescate de Boise, también conocida como la Boise Rescue Mission, organizó un evento de acción de gracias y Navidad cada temporada de festiva, con cajas de alimentos y ayuda con juguetes para sus hijos. Las inscripciones para Toys for Tots y los regalos para niños cerrará el jueves 21 de noviembre. En Nampa cerrará a la medianoche de jueves 21 de noviembre, y en Boise cerrará a la medianoche del domingo 24 de noviembre. Y si tiene alguna pregunta, puede enviar un correo electrónico o llamar a la línea de Boise Rescue Mission al 208-338-5433 de 9 a.m. a 2 p.m. Y también puede inscribirse como voluntario si desea contribuir en esta temporada navideña. Y si necesita ayuda con las compras de alimentos para el Día de Acción de Gracias este año, puede registrarse en persona para recibir una caja de alimentos para el Día de Acción de Gracias de St. Vincent de Paul. Las fechas y lugares de registro están disponibles en línea y en la página de Facebook de St. Vincent de Paul, pero el registro cerrará el 16 de noviembre. Después de las cajas de alimentos restantes estarán disponibles para los que lleguen temprano o primero, y esto es en el Expo Idaho el martes 26 de noviembre a partir de las 5 p.m. También puedes donar una caja de alimentos o ser voluntario. Puedes obtener más información sobre el proyecto de cajas de alimentos del Día de Acción de Gracias visitando el sitio web o la página de Facebook de St. Vincent de Paul. Y más ayuda para las familias en esta temporada. Las solicitudes para Toys for Tots ya están oficialmente abiertas. Regístrese para solicitar juguetes para niños de 13 años o menos para esta Navidad. Visite www.toysfortots.org para registrarse.
Y gracias por ver KTVB en español. Visite nuestro sitio web para ver artículos completos y mucho más información sobre el pronóstico. Nos vemos el próximo viernes.